vigencia desde 1984 hasta 1992, que entró a trabajar como abogado asociado al estudio Milman. Además que este estudio son socios y abogados de la familia Rockefeller desde el año 1930. Para terminar, y ahora Mario podrá completar o ampliar o mejorar cosas que yo he dicho, porque él también ha venido trabajando en este tema de la deuda, que como él dice, se le cayó la venda de los ojos y ya del año 2000 empezó a meterse en estas cuestiones que por supuesto no lo han favorecido políticamente, pero sí lo han honrado como ciudadano. Creo que tenemos que tener conciencia que así como hubo un nunca más de la dictadura, tiene que haber un nunca más de la deuda para que este flagelo no nos siga condicionando y podamos ser el país soberano que quisieron nuestros libertadores. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Veo que a Buenos Aires no llega lo que se hace en Córdoba, porque el amigo que me conoció en la palabra no dijo nada. Pero acá hemos trabajado seriamente sobre el tema de la deuda externa. Y yo, antes de referirme muy rápidamente a los trabajos que hice personalmente con amigos míos, investigadores, economistas en el CIE, que es el Centro de Investigación Económica de Córdoba, quiero decirles que si nosotros estamos acá y nos aplaudimos, quedamos contentos, no pasa nada. Porque vamos a seguir siendo los mismos 4 locos que nos vamos a enterar de la historia. Entonces, yo por eso les estoy pidiendo, algunos no miran los costados con mi cara de naipe, incluso mi amigo Mario Cafiero, le acabo de decir que tiene que presentar un trabajo en donde haya un foro más grandecito que este, que es hermoso este foro, y yo felicito a la Católica por haberlo hecho, y realmente me siento contento de haber compartido esto. Creo que tengo que ser honesto, intelectualmente ya tengo muchos años de mi vida personal y también académica, y no es cuestión de aplaudir y decir que está todo bien. Yo les diría que está todo no digo mal, pero está complicado. Entonces yo los quiero invitar al foro que hace el Centro de Investigaciones Económicas de Córdoba, posiblemente a la Universidad de Córdoba, la Universidad de la Católica, ya me ha abierto la puerta, que va a ser el 31 de agosto, el 1 y 2 de septiembre, cuando fue en la Facultad de Derecho, o a lo mejor acá en este periodo universitario. Van a venir gente de Brasil, de México, de Venezuela, de Estados Unidos, también va a venir gente de Colombia, también gente de Ecuador. Recuerdo un economista ecuatoriano, ya que Olmo aún ha estado por ahí, que es Eduardo Valencia Vázquez, que es profesor de la FUS, de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, y que ha escrito mucho sobre los temas que yo le he abierto a jugar, que nosotros hemos abierto a jugar. Y también ha tocado el tema de la deuda. Entonces yo quiero decirles que vengan a esa jornada. Todo el que quiera venir no tiene nada que pagar. El que quiera tener el libro, bueno, diríamos, en lugar de 10 pesos vale 2 pesos, y si no, se lo regalaremos. Vamos a ver si conseguimos quien nos lo imprima gratis, en eso está. Pero lo importante es ir a un foro distinto. Entonces yo por eso le hago el reclamo público, tanto a Olmo Roma como a mi querido amigo acá, Mario Cafiero, para que escriban un trabajo, si no es una cosa del otro mundo, es un ensayo que hay que entregar toda la convocatoria, somos bastante estrictos académicamente, para que la escriba, y él la puede escribir. Entonces va a sonar en un foro distinto, donde va a haber algunos que no nos van a aplaudir y algunos que sí nos van a aplaudir. Pero lo importante no es el aplauso, sino el conocimiento de un tema gravísimo que tiene la Argentina. Por el cual yo he estudiado, y cuando vean, yo les voy a hacer la ciencia, no voy a hablar de ninguna de las dos cosas de las cuales creo que sabía, ya no sé tanto, ya estoy de vuelta en la vida, pero que en su momento me llevó mucho esfuerzo y mucho entusiasmo, puse lo mejor que había de mí. Y les cuento qué es lo que hice en tema de la deuda. Yo fui profesor titular por concurso en la Universidad de Córdoba hace unos cuantos años, y una de las cátedras era econometría y la otra cátedra era economía matemática.
También dicté otras cátedras, pero esas son las importantes. ¿Y qué quiero resaltar de esto? Quiero resaltar que la cátedra de econometría los hice trabajar mis estudiantes para que recogieran los datos del comercio internacional argentino. Es una cosa concreta, específica, clarita, no que la deuda externa, que el abogado, que este de acá, de allá, no, nada. Acá estaban los números y demostramos a través del comercio internacional de la Argentina cómo nosotros exportábamos, muchos de los bienes que exportábamos eran un alto valor agregado capital por unidad exportada. Se conoce en la historia del análisis económico como la paradoja de Leontiev. Leontiev fue un gran economista ruso ligado a Estados Unidos, profesor en Harvard y otras universidades. Y él enseñaba, y decía, nos explicaba, que un país que realmente exporta bien, debe exportar muchos bienes que tengan alto valor agregado trabajo. Nosotros, decía, tenemos que exportar el trabajo de los norteamericanos, no el valor tierra de los productos. Porque cuando exportamos el valor tierra o el valor capital, estamos exportando el esfuerzo, el no esfuerzo, diría el amigo Olmo Gaona, que es el no esfuerzo de los dueños de la tierra, los malditos de siempre. Entonces, si exportamos el valor trabajo, entonces estaremos exportando el esfuerzo de los argentinos y podemos darle mejor ubicación a él. Entonces, este fue un hallazgo muy interesante, por lo cual yo descubrí, si nosotros sumáramos todo el valor trabajo exportado de los argentinos durante, qué sé yo, 100 años o 150 años de historia económica argentina, nuestro país, lejos de ser deudor del mundo, en realidad la Argentina es un país acreedor del mundo. Los extranjeros nos deben a nosotros. Fue un interesante trabajo, yo no recuerdo los números, ni siquiera vine a cuento acá esta tarde, pero les digo que así fue. En ese momento yo llegué a llamar la atención. Recuerdo que alguna gente, una universidad, no sé, medio extraña, que hubo ahí alguna vez, diga alguna clase, la Universidad Abierta Interamericana, que es bastante liberalota, bueno, me invitó a ver qué extraño hallazgo empírico ya había hecho. Y abrieron la puerta del Consejo Profesional de Ciencia Económica de Buenos Aires, una conferencia como, qué sé yo, en Buenos Aires no es mucho, pero 150 o 200 tipos ingresaron. Entonces, ir a escuchar algo que no querían oír. Así que bueno. Y la otra cosa que, por esa cosa de Dios y la vida, tuve la experiencia de estudiar, cuando hice mi carrera de economista allá en California, fue economía matemática. Todos los modelos de esto, que allá no puedo decir las palabras que decían los Berkeley porque no queda bien acá, pero era como algo redundante, es decir, de manejar las ecuaciones por las ecuaciones mismas. Después, cuando termine la charla y le quiero preguntar, yo voy a decir cómo le decían los norteamericanos a los que estudiamos las matemáticas. Entonces, ya se estarán imaginando ustedes, ¿no? Bueno, un ejercicio mental inútil sería la traducción más cortés de la cuestión. Pero de todas maneras, los modelos matemáticos existen. Entonces yo decidí que tenía que utilizar eso para ver cómo podía también reforzar el hallazgo empírico, el hallazgo de la econometría a través de los datos del comercio exterior argentino. Entonces encontré uno de los modelos de la economía matemática que se llaman técnicamente modelos de óptimo condicionado, es decir, uno toma un objetivo dentro de la ecuación, y ese objetivo lo maximiza o lo minimiza, lo hace óptimo. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer óptimo? Había que hacer óptimo, en este caso yo dije, bueno, vamos a hacer mínima la inflación en la Argentina y máxima el ingreso nacional. Entonces, ¿sujeta a qué restricción? Y la restricción era la distribución de la renta nacional. ¿Cómo se metía? Bien, todas las cosas que en ese tiempo yo pensaba, tuvo que hacer, busqué un índice que está dentro de la historia del análisis económico, que es el coeficiente de Gini, un gran economista italiano, romano exactamente, que había inventado cómo el tema de la distribución de la renta. Dicho todo muy complicadito, pero bueno, en términos gráficos, la distribución de la renta es como si ustedes a veces se recuerdan de la escuela secundaria, en un eje de coordenadas cartesianas, en un lado mide el ingreso, en el otro lado mide la población, y entonces podemos ver en el medio está la diagonal que une los dos vértices, ¿no es cierto? Y si la distribución del ingreso tiene una panza hacia abajo, ¿no es cierto? Y en el eje de las abscisas, las
coordenada de abajo, la curva se empanza hacia aquí y arriba aquí el vertical, el eje de la ordenada es el ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que una pequeña parte de la población se apropia de la mayor parte de la renta. O sea, eso se llama una injusta distribución del ingreso. Es decir, si el 10% de la población se apropia del 90% de la renta, creo que está claro que hay una injusta distribución de la renta. Entonces, yo quería meter el coeficiente de Gini en la distribución de la renta dentro del modelo de la economía matemática para de esa forma favorecer a la gente, al hombre común de la historia, al hombre medio de la Argentina. Y de paso estábamos demostrando que en lugar de pagar la deuda externa, lo que tenemos que hacer es favorecer a través de ciertas políticas como las que nosotros pregonamos dentro de lo que se llama el humanismo económico, algo que dijo Rafael hace un rato, el gasto social en vivienda, en salud, en educación. Entonces, esta era la cuestión. De vez en cuando hay alguna gente que no es tan malvada en Estados Unidos. Quizás sea porque su patria no fue Estados Unidos sino Canadá. En el año 1995 vino Córdoba, exactamente acá está, un maestro de Estados Unidos, que es John Kenneth Galbraith, algunos lo recordarán, su nombre y lo recordarán a Galbraith como hecho. Y él hablaba de que un pueblo, ¿no es cierto?, hablaba de la noble empresa. Un pueblo que es pobre, está como, digamos, no puede ser otra cosa que un pueblo que no es educado, eso es, un pueblo ineducado es necesariamente pobre. Entonces, por eso yo digo que uno de los axiomas del humanismo económico que nosotros practicamos en el Centro de Investigación Económica de Córdoba es favorecer el gasto social de educación. Una persona educada, parafraseando a John Kenneth Galbraith, en ese discurso en Carlos Paz, escuchamos 1.100 personas sentadas y 1.000 afuera, en ese congreso, que fue un sello, digamos, del humanismo económico, un poco la reformulación, que nació en la patria peruana, pero se afincó en la Argentina, en Córdoba, y nosotros lo estamos haciendo cada 2 años. Entonces, eso es lo que yo quiero llamar la atención. Es decir, desde mi formación como economista académico, no voy a decir, voy a echar en cara, yo cumplí, no, yo hice estos esfuerzos, que además lo hicieron muchos mis estudiantes. Es decir, sobre todo el trabajo de econometría. El otro fue mucho más una cosa personal, individual, con mi formación, digamos, como economista matemático. Di como 5 años de economía matemática en la facultad y 17 años de econometría. Después, porque los últimos días que estuve dando clases en la facultad, ya no creía nada de esas cosas. Escribía las ecuaciones sin fe. Entonces, yo digo, esto es como, estos días hemos escuchado mucho, porque somos creyentes. Señor Dios Dios es el Señor de la historia, es el alfa y el omega. No olvidemos cómo se definen los principios. Los principios deben ser básicos para que puedan ser rescatados. Nunca me gusta usar la palabra fundamental. Hablemos de los principios. Entonces yo creo que la economía como ciencia, seguramente el derecho también, seguramente otras disciplinas, ¿no? También, porque la economía como ciencia nos da un punto de partida. Y aquí termino. Adam Smith, John Stuart Mill, esos grandes filósofos liberales del siglo XVIII de Inglaterra, que son los creadores de la economía como ciencia, no se olvidaron de la distribución de la renta. Ellos hablaron de ese tema. Y acá alguien me puede desmentir, pero yo creo que uno puede decir, sin necesidad de echar una balanza a la teoría, hay que ver que la economía como ciencia nació bien en la Inglaterra del siglo XVIII, pero se pudrió por estos lares con el neocapitalismo, absolutamente un neoliberalismo capitalista, que quedó consagrado en el consenso de Washington del año 1987. Bueno, yo termino, a nadie le pusieron este papel, ¿no? Era que injusto, bueno, entonces termino diciéndoles, el 27 de mayo, en el Consejo de Ciencias Económicas, los que viven en Córdoba, vamos a presentar la jornada, los invito cariñosamente. 27 de mayo a las 18 en la avenida Irigoyen 490. Va a estar el gobernador de Córdoba, la rectora y el gobernador católico, para que vayan y nos acompañen. Pero el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, en algún lugar de la calle Trejo, 323 o Trejo 242, vamos a hacer la jornada. Entonces, yo creo que hay
ahí a todos los que están acá, a mi amigo Mario, al padre Rafael, al señor Alejandro Olmo ahora, los invito a presentar un trabajo. Esa es la forma de expresarse en un foro distinto. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar lo vamos a disculpar a Alejandro si en algún momento se levanta y se va, no quiere decir que esté en desacuerdo con lo que estemos hablando, sino que pierde el ómnibus que se va a Paraná. Están en su casa. Bueno, solamente creo que es muy importante esta reunión. Sinceramente creo que es muy importante. Si de acá saliéramos todos convencidos de lo que hay que hacer para nuestro país, tuviéramos la constancia, la fe y el trabajo para llevarlo adelante, creo que cambiaríamos una parte importante, por lo menos de la historia de la ciudad de Córdoba, para empezar a hablar. Y también es importante, me voy a referir a las palabras del padre Rafael porque me tocaron muy íntimamente. Creo que nosotros todos sentimos que la Argentina es un país en decadencia. Todos sentimos que la Argentina es un país sin rumbo, sin futuro, sin proyecto, sin construcción. Nos sentimos que estamos a la deriva. Y el tema no es económico. El tema no es económico. La economía es una consecuencia de otras cuestiones políticas, y arriba de la política están otras cuestiones de valores, y hasta valores no solo éticos sino espirituales, que un pueblo en definitiva pone en evidencia. Estamos hablando de que estamos aquí digamos, para muchos de los argentinos en la guía espiritual que ha tenido buena parte de la historia y del pueblo argentino, la Iglesia Católica. Voy a hacer una confesión, por favor. No, espere que no se puede hacer la suelta. El otro día la hija de un amigo que tenía que hacer algo en el colegio me preguntó, ¿sos católico? La verdad dudé. Por supuesto le dije que sí, pero me quedé yo pensando, ¿soy católico? Y yo con la Iglesia Católica es como que tuve dos experiencias muy fuertes. Una en la juventud, porque bueno, yo entré a la política no porque me llame Cafiero, con Alejandro que compartimos una misma situación, ¿no? Somos hijos de padres famosos, pero bueno, en el caso de Alejandro, él se ha sabido ganar su derecho propio, ¿no? Yo todavía no estoy creyendo. Pero, volviendo al tema de esta chica que me preguntaba si era católico, yo entré a la juventud, digamos, que se comprometía socialmente en la década del 70 porque la Iglesia nos llevaba y nos enseñaba a que nos teníamos que comprometer políticamente. Y lo que pasó después fue muy duro para muchos jóvenes que se comprometieron de un lado y del otro, vivieron su vida y todavía ni siquiera pudimos hacer un balance, una evaluación de lo que pasó en la década del 70, esa violencia tremenda en la que nos vimos inmersos. Después tuve otra experiencia cuando fui diputado y en el 2000, por convicción, me metí en el tema de la deuda y fui llevándome a responsabilidades en este tema, al punto tal que fui nombrado presidente de la Comisión de Jubileo 2000. En el Jubileo del 2000, la Iglesia de todo el mundo plantea que este ejercicio tan sano, ¿no?, del jubileo, esto de, bueno, darnos un tiempo
cada 50 años a ver si podemos reordenar las cosas que el hombre va desordenando, ¿no? O sea, esto de dar un reposo a la tierra, perdonar las deudas. Y verdaderamente fuimos recorriendo el país con la idea del jubileo y fuimos realmente viendo que era muy importante que en el tema de la deuda externa la voz de la Iglesia tuviera una presencia. En ese momento, me acuerdo, hicimos una audiencia en el Congreso y se denunció allí que en el año 2000 estamos pagando $1 millón por hora solo de intereses de la deuda. ¿Y qué pasó? Y bueno, esa deuda evidentemente tenía que explotar, la crisis tenía que venir. ¿Y qué hizo nuestra Iglesia? Y hizo una solución de compromiso, dijo, bueno, vamos a pacificar el país, vamos a dialogar y pacificar, y se creó una comisión de diálogo, y ahí iban los diputados, los senadores, los empresarios, y armaron una cosa que se le puso parches a la situación y no se habló más de la deuda. Si la deuda que había sido el principal causante de la crisis, porque si hay si hacemos, y aquí está Javier Llorens, con el que digamos, transitado todos estos años con diversas investigaciones para encontrar una respuesta a la sinrazón de lo que nos pasaba. Un país rico, un país con enormes recursos y que ha caído en la desgracia del 2001. Bueno, hay una explicación y fue la implantación de esta deuda externa, la implantación de un poder financiero que nos llevó las joyas de la abuela, se nos llevó la plata de los bancos. Bueno, esto tenía una causa. Bueno, acá esto se tapó. ¿Para qué? Bueno, para que se recompusiera este modelo y esta matriz que hoy nos vuelve a causar inquietudes, porque hoy las cosas no están bien. Entonces el 2001 era una gran oportunidad para reinstalar valores, y no los reinstalamos. ¿Queríamos justicia? Tenemos que tener verdad, como dijo Rafael. No hay vuelta de hoja. Si uno se compromete con la justicia, antes se tiene que comprometer con la verdad. Y la verdad duele. La verdad no es fácil. ¿Por qué? Bueno, porque ir por la verdad es ir contra los poderosos. Porque quien impone la mentira y la falsedad son los poderes que instalan determinadas cuestiones culturales, políticas, comunicacionales. Y un pueblo que es víctima, esta es la verdad. Tiene su responsabilidad el pueblo, pero es víctima. Entonces, reflexionando acerca de los valores de una sociedad, a la verdad y la justicia la tenemos que complementar con la paz y el trabajo, con el pan y el trabajo, mejor dicho, con el pan y el trabajo. Y hoy lo que vemos en la Argentina es un modelo donde esto del pan y el trabajo es relativo. ¿Por qué? Bueno, porque la concentración económica es brutal y se ha instalado un modelo asistencialista. Es decir, asistencialismo y digamos, un modelo basado en la extracción de recursos naturales no renovables. Antes nos quejábamos porque Menem nos vendió la joya de la abuela y ahora nos tenemos que quejar porque están vendiendo la joya de los nietos. O sea, nuestros nietos no van a tener estos recursos naturales que nosotros estamos usando hoy para salir de esta situación. Y el modelo se repite. O sea, yo veo, por ejemplo, lo que está pasando en Europa y sufro porque digo, bueno, pobres griegos que tienen una deuda monstruosa que crearon y no tienen recursos naturales, están por vender la Sigma, no sé qué pueden vender los griegos. Islandia, un país de 300.000 habitantes, que era el paraíso, se instaló esta mafia financiera de la deuda. ¿Por qué es esto? No hay teorías económicas acá. Esto es política, esto es la explotación del hombre por el hombre y crear un modelo para extraer y generar la mayor cantidad
de recursos para el sector que domina. Yo creo eso. Islandia, un país de 300.000 habitantes, creo que generó una deuda de 100.000 millones de euros. ¿Y cómo resolvió Islandia la situación? Igual que la Argentina, lo tapó todo. No, referéndum alrededor de la deuda. ¿Qué hacemos? ¿Pagamos la deuda externa o no la pagamos? 90% de los islandeses dijimos no pagamos la deuda externa. Ese es el camino. Islandia se cayó del mundo. ¿Le mandaron los marines? No, porque esto es una gran estafa. No es posible sostener. Es decir, porque ahora están siendo estafados los propios pueblos del norte. Toda esta crisis de las hipotecas norteamericanas, estafas tras estafas. Lo que está pasando en Europa, en Irlanda, modelo del mundo, se nos refregaba acá, miren Irlanda, hecho pelota. O sea, esto es muy importante porque se está cayendo esto es muy importante. Quizás si nosotros hemos pecado, ha sido de no sé si ingenuidad o de falta de valoración de las fuerzas en juego. Cuando uno decía, pero si esto es una estafa, ¿cómo no lo vamos a poder parar? No la pudimos parar. No la pudo parar Alejandro Olmos y no la pudimos parar después. Cuando yo llevo la causa Olmos al Congreso, yo digo, bueno, con esto armamos la Comisión Investigadora de la Deuda. ¿Qué duda hay? Hay un juez que dice que hay año 2000. Llegamos de 257 diputados, lo máximo que llegamos a juntar fueron 60 diputados que nos apoyaban en la Comisión Investigadora. Y el resto no. ¿Por qué? Bueno, porque funciona un bipartidismo, que en realidad no es bipartidismo, sino es un unicato, que es los que están a favor del pago de la deuda y no discutirla. Entonces esto es lo que gobierna la Argentina. Y ni hablemos de los medios de comunicación. Hoy estamos invitados a La Voz del Interior a una entrevista a las 3 de la tarde. Nicolás Adán había hecho la cita, un periodista importante. Juan Turelo, encargado de Economía de La Voz. Bueno, fuimos con Alejandro Olmos, llegamos ahora, 50 minutos esperando, no nos atendió. No nos atendió. Pero esto no es solo de La Voz del Interior, eso es todos los medios. La disputa, esto como dice después de la ley de medios, como dice el gobierno que iba a circular para que todos hablen, si todos hablen, los que están en contra de esto. Yo creo en las reservas éticas, históricas, culturales de nuestro pueblo. Por ahí sobrevaloro esto, ¿no? Yo me imaginaba una salida de Islandia de Argentina y no la logramos. Bueno, tuvimos una oportunidad en el 83, ahí tuvimos la oportunidad de cortar. Si deuda ilegítima no pagamos, deuda legítima negociamos, nunca sobre la sangre y el sudor del pueblo. Tuvimos otra oportunidad en el 2001 y se desaprovechó. Bueno, lamentablemente todo indica que vamos hacia otra crisis. No sé de qué magnitud, tampoco es para salir corriendo acá y volverse loco, porque bueno, la Argentina está en otro estadio, pero el problema es que como no investigamos, como no ni siquiera condenamos, y hay impunidad financiera, esto se trata de delitos impunes, esta es la deuda, delitos impunes. Cuando hay impunidad hay reincidencia. Es decir, cuanto más impunidad hay, más la gente siente que bueno, que puede volver a hacerlo, si total no pasó nada. Y hoy estamos recreando nuevamente una deuda ilegítima. Quizás legal, pero francamente ilegítima. ¿Cómo se resolvió? Entre comillas, ¿cómo le dieron una vuelta al tema de la deuda desde el 2001 para acá? Bueno, básicamente apelando a 3 nuevas deudas ilegítimas. La primera es tomando fondos del ANSES. O sea,
tomando fondos de los jubilados, deprimiendo las jubilaciones, sin decirle a los jubilados, miren, vamos a hacer esto, ¿ustedes están de acuerdo? Evidentemente no. Los jubilados acumulan 460.000 causas judiciales por reclamo, cuando un jubilado en este gobierno de los derechos humanos está reclamando una jubilación y dice, haga juicio y le vamos a pagar dentro de 10 años, y el jubilado tiene 90. Menos mal que la expectativa de vida está aumentando, esta es la única esperanza que tenemos. Deuda ilegítima con los jubilados. La otra deuda ilegítima que fue tomando el gobierno fue con las provincias. Los impuestos en la Argentina se coparticipaban mitad para la nación, mitad para las provincias. Es decir, la pizza se repartía por la mitad, o la torta se repartía por la mitad. Durante todos estos años, ¿qué fueron haciendo? No fueron cambiando las proporciones de la torta de que se llevaba a cada provincia, porque eso hubiera sido un lío. O sea, Córdoba no le sacó a La Rioja no le sacó a Buenos Aires, sino lo que hicieron fue achicando la torta, haciéndola cada vez más chica, al punto que hoy la nación se lleva el 73% de los recursos y las provincias se llevan el 27%. Entonces de la torta hoy comemos un alfajor. Puede ser un alfajor cordobés, pero lo explico. Mejor es el santafesino o mejor es el de Habana que hacemos nosotros en la provincia de Buenos Aires. Esa discusión vamos a dejarla para otra charla. Pero esto no es una cuestión de Schiaretti o de decir, no, escúchenme. ¿Cómo hacen las provincias? Y transfieren esos recursos, esa plata que les falta, a, ¿cómo hacen? Degradan las prestaciones de salud, de educación, fundamentalmente la educación, ¿no? Por lo menos en provincia de Buenos Aires, ahí donde metieron la mano y que no tenemos buenos saberes docentes, la infraestructura es malísima. Entonces la población que, sobre todo los más pobres, que recibe un salario indirecto, porque si dispone de salud, si dispone de educación, es como una forma de un salario indirecto, tiene reducido ese salario por culpa de que la nación le saca la plata a las provincias para pagar la deuda pública. Y la tercera deuda ilegítima que se ha creado es este famoso pago de la deuda con la reserva del Banco Central. Una vez más, apelando al manotazo de ahogado, le están afanando a todos los argentinos recursos que se pagan con esta incipiente inflación que hay, porque en definitiva el valor del peso se empieza a tener entre una zona de duda, porque al que tiene que defender el peso, que es con divisas, se la están afanando. Entonces, hay síntomas de que se están evidentemente abriendo grietas en todo este modelo, y con esto voy terminando, porque creo que ha sido muy larga la exposición. Nosotros tenemos que salir de acá sabiendo que el tema de la deuda, o el tema del modelo de la deuda, en algún momento va a tener turbulencia, y habrá llegado el momento de que la tercera sea la vencida. Y esto pasa por la capacidad que tenga una clase dirigente, y ustedes son parte, nosotros somos parte de la clase dirigente, porque si están acá no es que son gente que nos inquieta, que no tenga inquietud o que no tenga motivación. Están acá porque tienen una motivación. Quizás hay acá de diferentes simpatías partidarias políticas, quizás vamos, si ponemos una urna acá, votemos para distintos lugares, pero tenemos que conservar esta idea que nos dejó don Alejandro Hornos, que es fundamental. O se está a favor de la deuda y en contra de la nación, o se está en contra de la deuda y a favor de la nación. Las cosas que nos tienen que dividir, que nos tienen que enfrentar, no son las tonterías que escuchamos a diario entre los distintos partiditos o facciones o etiquetitas que se quiere dividir a la Argentina. El tema es dividir cuál es el interés nacional del interés que no es nacional, de lo antinacional, porque eso en definitiva es lo que le va a sentir o le va a poder resolver o no nuestros problemas a nuestro pueblo. Y la Argentina tiene que rápidamente reencontrar esta idea de unidad nacional y de una causa nacional, porque vivimos en un mundo cada vez más peligroso. Vivimos en un mundo donde los poderosos del mundo, que son muy poderosos, tienen cada vez menos recursos.
natural. Y buscan de asegurarse de esos recursos en aquellas áreas donde encuentren terreno fértil. Y vaya que hay terreno fértil en esta Argentina desunida, despoblada y absolutamente de espaldas a la defensa de los recursos naturales. Por eso es muy importante que el tema de los recursos y cómo reconstruimos un territorio integrado y no fraccionado, que parecemos las megaciudades y el resto no existe. Por eso es tan importante el ferrocarril. Es fundamental, es como las arterias que le han cortado a un cuerpo, entonces se atrofian, no se riega. Y por eso se crea este clima en las ciudades tremendo de violencia y de disputa por la tierra cuando tenemos un territorio inmenso. Claro, quizás quieran que no lo integremos porque algunos se querrá quedar con eso. Y con esos recursos. Ya se puede. Bueno, yo, confesión hecha, me llevo las palabras del padre Rafael, que las considero totalmente sinceras y que me devuelven una parte de la fe que quizás había perdido. Muchas gracias. Bueno, antes de retirarnos, quiero dirigirle a ustedes un par de palabras. Yo soy integrante del Foro de la Deuda Externa de Córdoba, hemos trabajado muchísimo. Ni en el mejor de los sueños últimamente hubiera pensado hacer el acto de hoy a la mañana en la plaza de Alejandro Olmos, ni esta concurrencia y este acto de ahora. Y como le digo a Javier, a Mario, al padre Velasco y a las otras personas que nos ayudaron muchísimo, nosotros no hubiéramos podido hacer nada si no es con la presencia y la ayuda de Dios. Pero quiero pedir ahora, en este momento, públicamente disculpas al pastor Echar. Hoy nos acompañó. Sí, por favor, pastor. Hoy nos acompañó, estuve todo el día con el cargo de conciencia porque me olvidé de nombrarle y de pedirle que lo visite. No siempre hay que hablar. Yo creo que también a veces es bueno disfrutar, y yo he disfrutado mucho. Hoy a la mañana sí quise decir algo y me olvidé. Está bien. Yo tengo que reconocer, bueno, yo soy de la Iglesia Luterana, la que mencionó la oposición, digamos. El adversario, porque esto es la verdad, ¿no? Yo tengo que confesar que trabajé toda mi vida, yo soy licenciado en teología en una parroquia en el Cerro, ahora estuve en Paraguay muchos años, y siempre ocupado por la problemática social de la gente, y siempre trabajando con la manzana que caía al suelo. Hasta que un día me encontré con el padre de Alejandro, y lo voy a decir ahora porque no está. Parecía un mendigo en la iglesia, pero era vicepresidente, casi obispo, no sé. Y digo, ¿qué quiere este hombre? Entonces él venía a presentar la publicación que quería alguna ayudita, a ver quién pudiera estar colaborando. Fíjense usted, digamos ustedes, a qué nivel de humildad llega un investigador de ese calado. Leí el libro y cambié totalmente. Dije, si bien al que viene y te pide algo, tenés que dar. Pero siempre vamos a estar trabajando con la fruta que se cae. Ahí empecé a tomar conciencia de la cuestión estructural y de lo que significa este flagelo de la deuda. No voy a hacer una charla larga de esto, ya ustedes saben mucho más. Pero quiero decir que hay una coyuntura especial ahora, me parece. Por fin, yo viajo mucho, tenemos un programa en América Latina. No somos los únicos que estamos preocupados por esto, en América Latina. Los paraguayos, grandes amigos míos de hace años, los brasileros, los uruguayos, y ahora los europeos empiezan a escucharnos de otra forma. Cuando íbamos allá, yo me acuerdo, Mario, ¿te acuerdas? No, hay que cancelar, no, hay que perdonarles un poco. En la famosa cadena de Colonia dijeron, bueno, le hemos rebajado la deuda en 76.000 millones de dólares. ¿Están contentos? Y no, estaban contentos, porque era una vergüenza porque no pasaba por ahí las cosas.
A mí me parece, y lo digo con todo convencimiento, de que Argentina está haciendo escuela para muchos países, de que hay que investigar, hay que conocer la verdad, como se escuchó acá, y a partir de ahí construir. Eso es lo primero. Lo segundo que me parece que es importante, cuanto más tiempo pagamos la deuda, más se va a demorar para tener un orden económico o financiero mundial más justo, por el que están luchando los del norte y los del sur. Yo vengo de una asamblea mundial, de un montón de países de la Federación Luterana, donde ese era el tema central, el cuidado de la ecología también, la distribución equitativa, etc. Y la deuda la estábamos analizando como un impedimento para avanzar más rápido en la construcción. Así que yo creo que mucha gente de nuestro país está haciendo escuela y se los está empezando a escuchar desde lo, yo diría casi en primer lugar desde lo político, porque no es un problema económico como hemos escuchado. Bueno, muchas gracias y no hay nada. Quizás un anticipo más, vamos a tratar, y esto ya está aprobado por la Federación Luterana Mundial, sacar un tomo grande sobre la deuda, no para que se lea mucho, sino para que aquellos que no quieren o no pueden entender, no vamos a ser bien intencionados, aquellos que no pueden entender de que la deuda es realmente un flagelo, entonces agarrar los temas centrales y que sea un libro de consulta junto con el de Alejandro Olmos para los estudiantes de algunas carreras y que debería estar después en todas las facultades con ponencias de las personalidades más conocidas en este tema y que están trabajando científicamente. Les doy este anticipo porque nos parece que es muy importante. Muchas gracias. Por último, yo les quisiera meter un poquito de pica pica en la cabeza. Estamos pagando más de $1 millón solo de intereses por hora. Estamos pagando entre 25 y 27 millones de dólares por día. La deuda, según los últimos datos que nos han enviado el Foro de la Deuda de la Plata, donde hay prestigiosos economistas estudiosos, está entre 250.000 y 260.000 millones de dólares. La deuda con los jubilados es de 13.000 millones de dólares. Son cifras que nos abruman, que nos enloquecen, pero esa es la realidad. Así que, muchachos, como puedan, como quieran, como les dé, hay que luchar para parar este maldito cáncer que nos está matando a todos los argentinos. A todos, muchísimas gracias, y centralmente al padre, a Mario y a...